Familiar, con Jorge Águila y Ángeles Hernández. Señor, muy buenas tardes, bienvenido. Jorge, muy buenas tardes a toda la audiencia, qué gusto estar aquí con ustedes, feliz año. Igualmente para usted, señor. Sabemos que traemos el tiempo bastante recortado, sabemos que usted tiene compromiso más tarde, al filo de las 3:15 de la tarde, entonces no vamos a perder el tiempo en mayores preámbulos. Señor candidato, yo tengo 3 sexenios, 4 sexenios y oír las mismas cantaletas. De que se va a acabar la corrupción, de que ya no va a haber inseguridad, de que va a aumentar la producción, de que van a llegar inversiones extranjeras, de que se va a apoyar al campo, de que los muchachos tendrán todos derecho a escuela, de que las madres de familia tendrán acceso a los servicios de salud. Pero ¿quién me garantiza que Vicente Fox, de llegar a la presidencia de la República, va a cumplir? ¿Por qué creerle yo a Vicente Fox que tal? Bueno, el que sí te garantiza seguir promoviendo la corrupción es el que la ha venido gestando desde el interior del propio gobierno federal. Sí, señor. El que te ha hecho esas promesas y te ha engañado, ya todos sabemos quién es, lo ha hecho por 70 años, no solo por 3, 4 sexenios. Inclusive te agarran los discursos de Salinas ahorita, de López Portillo, de Luis Echeverría, de Díaz Ordaz, de Miguel de la Madrid, a los de la cantaleta. Así es, sí, señor. Cambio con rumbo. Exactito lo usó el Orejón. Y ahorita lo está usando la Bastida, ¿no? Sí, efectivamente se recicla todo esto. Mira, ¿por qué creerle a Fox? Primero, porque es una persona seria, y, claro, honesta, pero además porque lo he sido toda mi vida. Jamás he vivido del presupuesto, jamás he estado viviendo del gobierno. Trabajé 4 años como gobernador de Guanajuato, trabajé encantado con todos los guanajuatenses, logramos una pequeña y modesta historia de éxito, hacer de ese estado el estado con más empleo en todo el país, impulsar una verdadera revolución educativa, a reducir los índices de inseguridad de manera muy importante y por tanto, bueno, con los 6 hechos se le cree a las personas. Pero al final a mí me parece que Acción Nacional, que es el partido que junto con el Verde Ecologista está impulsando la candidatura de Vicente Fox, ha demostrado también capacidad de gobernar, capacidad de ser honestos, capacidad de hacer bien las cosas. Los crecimientos en las economías de los gobiernos de Acción Nacional son buenos, son superiores a los otros. Y en última instancia yo diría que la gente tiene su sexto sentido muy, muy bien afinadito para reconocer a una persona cuando se le puede creer, cuando ¿Usted es esa persona, perdón, señor candidato? Claro que sí, presumo de serlo. ¿Usted es la persona en la que podamos creer los mexicanos? Presumo de serlo y me siento muy, muy orgulloso de serlo, de ser honesto y de ser serio. Pero además no hay que seguir confiando en una sola persona. Yo creo que tenemos que dejar atrás este asunto del presidencialismo y tenemos que entrar de lleno a la forma de trabajar en equipo, a un gobierno que además participe con la sociedad, la responsabilidad, el poder y la tarea de gobernar. El reto que tenemos por enfrente es tan grande que solo lo podemos sacar adelante todos los mexicanos trabajando juntos. Mi tarea en este momento es buscar esas 3 o 5 ideas fuertes que nos muevan a todos los mexicanos en la misma dirección, que nos sumen, que nos responsabilicen y que nos permitan remar parejos para sacar al país adelante. Y los que no se unan, los que no voten por usted, se le van a convertir en piedras en el camino. ¿Qué va a hacer con ellos? Van a ser los más invitados de todos y creo que nuevamente dejamos constancia en Guanajuato que allí en los municipios no hubo municipios centenados, había municipios del PRI, del PRD, del PAN y a toditos por igual les tocó las participaciones, que por cierto las más altas de todo el país, porque en Guanajuato de cada peso que pone el gobierno federal, el gobierno estatal le pone 1 peso 30 centavos adicionales para los municipios y no hubo diferencia alguna con partidos políticos. Así de que nuestro gobierno será, eso sí, con preferencia para los pobres, para esos 40 millones de gentes que quedaron excluidas del desarrollo durante el siglo XX. Esos 40 millones de mexicanos que están en la pobreza. ¿Cómo los va a rescatar? ¿Les va a quitar a los que más tienen? No, de ninguna manera. ¿Que soy Cárdenas o qué? Entonces, ¿cómo los va a rescatar esos 40 millones? ¿Cómo los vamos a rescatar? Los vamos a rescatar primero haciendo crecer la economía al 7% y generando 1.300.000 empleos por año, que es lo mínimo, que es la demanda de empleo cada año en el país.
Segundo, lo vamos a hacer asegurándoles oportunidades, garantizando oportunidades, por ejemplo, para todo joven en el país, no importa que sea de la familia más humilde, que sea hijo de ejidatario, de campesino, o de indígena, huichol, o chamula, o chichimeca, nosotros le vamos a garantizar, si él se propone estudiar, llegar hasta la universidad, creando el Sistema Nacional de Becas y Financiamiento, para que todo joven, absolutamente todo, si se propone, llegue hasta la universidad. Y para todo mundo vamos a garantizar acceso a crédito, financiamiento y capital para que pueda arrancar un changarro propio. Modestos créditos, como hicimos en Guanajuato con Microcrédito Santa Fe de Guanajuato, que ya está extendiéndose a nivel de país, y le vamos a dar una gran promoción para que una mujer en una comunidad rural, una mujer que no sabe leer o escribir, que no tiene o no ha tenido en su vida oportunidades, pueda tomar un pequeño crédito, adquirir 2 cabras, ordeñarlas, hacer queso y vender, o pueda adquirir una máquina de coser, ponerse a fabricar ropa y salir adelante, pueda poner un changarrito de compra-venta, de dulcería o cualquier otra cosa. 125,000 mujeres en Guanajuato hoy tienen ese pequeño changarro a través de este sistema de microfinanciamiento. Entonces, oportunidades, garantizar oportunidades iguales para todo el mundo es el mejor camino para combatir la pobreza. Ese programa, ese proyecto no se lo robó usted a Tata Lázaro. No, Él ese se pretendió lo... aplicarlo en Michoacán y fue un fracaso. No, pero bueno, hay que ver quién aplica las cosas. No, este los recogimos de Bangladesh. Ajá. En Bangladesh, un país sumamente pobre, tiene el Grameen Bank, que ya tiene 2 millones de mujeres operando bajo el sistema, donde no hay cartera vencida y donde realmente se encuentra quizá el único instrumento real, efectivo, que se ha encontrado hasta ahorita para combatir la pobreza y para dignificar a las personas, particularmente a las mujeres, que tengan por primera vez una oportunidad de salir adelante. No ese es el único camino. Repito, hay que hacer crecer la economía y finalmente hay que asegurar que cada chiquillo y cada joven en este país estén equipados con conocimientos, con elevados niveles educativos, y esa es la mejor manera de sacar a una familia de la marginación. Entonces, la educación para nosotros es la columna vertebral del plan de gobierno, y por eso aprovecho para hacer un gran llamado a todos los maestros y maestras del país, de Jalisco y de Guadalajara, para convocarles una gran alianza para hacer una revolución educativa, decirles que vamos a duplicar el presupuesto nacional para la educación, que a través de eso vamos a impulsar el crecimiento del sistema educativo, sobre todo en el nivel medio, superior y superior, llevando universidades y bachilleratos al campo, a los municipios pequeños, como hicimos en Guanajuato, y finalmente con estos maestros y maestras a hacerles el reconocimiento que merecen por la tarea noble que realizan, y a la vez retribuirles también como merecen por ese esfuerzo y ese trabajo. En forma reiterativa usted habla del proyecto en Guanajuato. Si se dio o no se dio, yo lo desconozco, no hace tiempo que no voy para Guanajuato. Pero Guanajuato es un estado, la República Mexicana son 32. ¿Se podrá hacer este macroproyecto a nivel México? Bueno, mira, es que, repito, no es el presidente de la República el que va a hacer todo. Sí, señor. Y que precisamente vamos a hacer un plan de descentralización presupuestal. Hoy por hoy, como tú conoces, del presupuesto total, que por cierto, todo lo recoge el gobierno federal, es el único que realmente cobra impuestos, salvo el predial a nivel municipal. De ese total está regresando 20 centavos de cada peso a estados y municipios en las participaciones que se llaman federales. Nosotros vamos a cambiar esa fórmula al 45%, transferir el 45% del presupuesto y de las participaciones para que promovamos el desarrollo de abajo hacia arriba, desde los municipios, los estados, las regiones, las cuencas, y sobre todo desde los microchangarros, microempresas, desde los talleres, y de ahí construir la economía nacional. Entonces vamos a invertir la pirámide del desarrollo de esta manera y lograr así el crecimiento sustentable de la economía y de la generación de empleo. ¿Qué le supone a Vicente Fox que va a dar un cambio en caso de que llegue a la presidencia, que todos los gobernantes se van a alinear en lugar de tirarle a Vicente para demostrar que fue una equivocación? Bueno, mira, ya vivimos esta experiencia allí en Guanajuato, hay 46 municipios, por tanto 46 presidentes municipales, y había de todos los colores de cada partido político, y con todos la llevamos de maravilla, con todos pudimos trabajar. Yo soy una persona muy abierta, muy plural, muy universal, inclusive soy aliancista, y ciertamente
pretender gobernar el país con un resultado del 42-44% de los votos que va a tener el ganador, va a ser muy difícil tener la gobernabilidad. Por eso estaremos convocando al pacto de Chapultepec, para que llegamos a un acuerdo las fuerzas políticas a invitación nuestra y poder consensar un proyecto nacional donde cada partido aporte para enriquecerlo y que nos comprometamos con ese proyecto. Si seguimos jalando la cobija, cada quien para nuestro lado, como hoy sucede, simple y sencillamente no vamos a avanzar. En este sentido, pues, el gabinete va a ser plural, habrá priistas, perredistas y panistas y verde ecologistas, y este pacto, este acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas nos debe de permitir, con ese proyecto común, sacar con más velocidad adelante a nuestro país. Sin embargo, una cosa es lo deseable y otra es lo que sucede. Por ejemplo, en algunos gobiernos priistas se ha visto que lejos de apoyarse, pues están viendo a ver cómo se dejan al gobernador en mal o a ver cómo no le detienen alguna iniciativa. ¿Cómo le va a hacer Vicente Fox para que en realidad esas fuerzas de oposición los deje actuar como oposición o actúen como oposición, pero que a su vez también se sumen para que en realidad sea beneficio para el país? Sí, yo creo que se requiere un alto grado de tolerancia, se requiere un alto grado de madurez política que allí en Guanajuato quedó evidenciada y demostrada. Yo goberné 4 años allí y en los 4 años todas las iniciativas salieron por unanimidad, habiendo 5 fuerzas políticas dentro del Congreso del Estado. Y inclusive el presupuesto de este diciembre, donde está el gobernador Martín Huerta, también salió por unanimidad. Cuando hay esa voluntad, cuando todo mundo cede y todo mundo aporta, se logran los consensos. Para mí es mucho más eficaz el tener un resultado de un presupuesto ajustado, enriquecido por propuestas de otros partidos políticos, pero que aprobemos por unanimidad, a sacar a rajatabla un presupuesto en el cual me empeño únicamente yo, que es lo que está haciendo Zedillo y el gobierno federal en México. Todavía vuelve a insistir Zedillo el día de ayer en que los diputados y los otros partidos políticos le truncaron su presupuesto. La verdad es que se lo enriquecieron. Si tuviera un poquito de visión, estaría aceptando esto y desde el principio hubiera logrado ese acuerdo por consenso y no hubiera habido ni siquiera desgaste. Francamente, la orientación que le daban los diputados al presupuesto era verdaderamente buena y bondadosa para el país. El aumento viene para las universidades públicas, muy necesario. La Universidad Nacional Autónoma está parada por falta de presupuesto en buena medida que no quiso otorgar el gobierno federal. Segundo, se orientó el presupuesto, las transferencias hacia los maestros. Tercero, se orientó hacia jubilados y pensionados. Qué cosa más justa hacer en este país que mejorar esas pensiones de hambre que tienen ahorita jubilados y pensionados. Y se orientó hacia los presupuestos de los estados, más transferencias a los estados. Así que yo no veo para qué el gobierno federal, Secretaría de Hacienda, puso tal grado de resistencia cuando estaba tan parejito el piso para poder sacar un presupuesto por consenso. Usted habla de un crecimiento del 7% en la economía, un crecimiento y un incremento en empleos. Pero bueno, eso también nos lo prometió a quien le ponemos las cruces cada vez que sabemos que está aquí. Entonces, ¿cómo nos va a decir que nos consolida y al rato va a ir a la caída? No, por favor. No, y también los pronunció Zedillo. Y ve cómo andamos. Zedillo presume de haber generado 500,000 empleos por año. Primero, no es el presidente de la República el que genera empleos, son los inversionistas, los empresarios, los trabajadores, los empleados, los ciudadanos, son los que generan los empleos y los que hacemos la economía. Pero considerando esto, se crearon 500,000 empleos por año. Pero resulta que se necesita 1,350,000 empleos por año. Entonces, mandamos a la calle o a los Estados Unidos una enorme cantidad de jóvenes que no tuvieron oportunidad aquí. No, nuestro asunto es otro. Guanajuato es el estado con más empleo en todo el país y tiene las 3 ciudades junto con otras 7 en el país, que son las 10 ciudades con más empleo en todo el país, que son Celaya, Guanajuato, Irapuato, Guanajuato y León, Guanajuato. Entonces, sí sabemos cómo generar empleos, sí sabemos cómo traer inversión para que se generen estos empleos, sí conocemos, porque nunca hemos sido burócratas, conocemos lo que es una pequeña empresa, lo que es un taller, lo que es un ejido, lo que es un rancho,
conocemos lo que es una pequeña fábrica y conocemos cómo se puede crecer este maravilloso mundo de la micro, pequeña y mediana empresa. Eso sí que lo sabemos hacer bien y lo hicimos en Guanajuato. Pero no va a vender al extranjero a México al traer tanta inversión. ¿Cómo me cotorrean con esa? Desde que No fui a lo va a Nueva York en vender. aquella ocasión jamás. Yo no soy un privatizador. ¿Usted es nacionalista? Lo que sí, Es una persona nacionalista, una persona que quiere a lo que México. sí le hago la pregunta a mi gobierno es dónde está la lana del ingreso de Pemex y del petróleo de los últimos 25 años. Billones y billones de dólares que nos debieron de haber hecho un país ya con un nivel de vida digno, con un nivel educativo alto y con ciencia y tecnología propia, y aquí estamos remando y batallando todavía apenas para sobrevivir. Entonces, ¿qué nos hemos ganado con el petróleo hasta hoy? ¿Dónde lo echó el gobierno ese recurso? Por tanto, nuestra propuesta sobre Pemex es un cambio radical en Pemex, a no privatizarlo, sino sacarlo adelante para que se convierta en un instrumento de desarrollo. Hoy es un instrumento de contaminación y de desempleo. Visitas el sureste mexicano, Coaxalacaque, visitas Minatitlán, Coatzacoalcos, Poza Rica, y es los lugares con más desempleo en todo el país y además con más pobreza. Las instalaciones de Pemex están hechas una chatarra. Necesitamos cambios drásticos ahí. El orgullo de que Pemex sea mexicano está muy padre, pero también hay que vivir de realidades, y la realidad es que Pemex está dejando de ser una empresa de vanguardia y que tenemos que apuntalarla. Por eso nuestra propuesta es ya no seguirla ordeñando, no seguirla exprimiendo, dejarle recursos suficientes para su reinversión, para su modernización, para volverla competitiva y global, abrirle las puertas a Pemex que haga asociaciones estratégicas. Ven el superproyectazo que están realizando ahorita allá en el sureste, donde han metido 20,000 patas y por eso sacaron, yo creo que a la Yu, aunque metieron a un cuate de la Bastida para usar Pemex de Rogelio Montemayor seguramente, bien conocido en Coahuila por sus tropelías. En ese sentido, Pemex debe de ser una empresa que impacte el desarrollo donde está. Pemex tenemos que hacer una empresa de calidad total, pero además una empresa no contaminante, una empresa ISO 14,000. Tenemos que hacer una empresa que deje residualmente recursos en el municipio donde opera. Por esto también vamos a proponer un cambio ahí. Toda instalación del gobierno federal, llámese carretera federal de cuota, llámese aduana, llámese puente de cuota, llámese instalaciones de la CFE o instalaciones de Pemex, que dejen ahí en el municipio una parte de los ingresos que están sacando, para que produzcan desarrollo y no solo contaminación y pobreza. Usted habla de resolver el conflicto chapaneco en 15 minutos. ¿El conflicto mexicano en cuántos años lo va a resolver? Oye, el de los 15 minutos de Chiapas, nomás aclarando, es precisamente condicionado a que Marcos realmente quiera la dignificación de los indígenas y quiera el desarrollo humano y económico de Chiapas. Correcto. Pero además esos 15 minutos bastan para tomar decisiones que inicien un proceso de resolver el conflicto armado en Chiapas. Y aquí la Bastida me sale al frente y dice que como estoy proponiendo retirar al ejército. Entonces, él está por la vía armada, él está por la vía militar para terminar con el conflicto de Chiapas, por lo que veo, puesto que no ha hecho ninguna otra propuesta. Yo estoy siempre por la vía del diálogo, siempre por la vía de pacificación, y por esto estoy pidiendo una entrevista con el comandante Marcos y con el ejército zapatista para iniciar ese proceso de diálogo y resolver el asunto. No hacerle como la avestruz, esconder la cabeza y hacer como que no existe el problema. El asunto de México, hemos perdido ya 30 años, llevamos 30 años sin crecer, 30 años donde cada mexicano y cada familia venimos perdiendo poder adquisitivo. Tenemos que echar a andar un proceso de crecimiento económico, de 7% cuando menos. Si crecemos al 7%, en 10 años duplicamos el ingreso per cápita. Hoy tenemos un ingreso per cápita de $4,000 en México. Argentina tiene 9,000. O sea, en 10 años ni siquiera alcanzamos a Argentina. Así es de que por esto ya no podemos dejar pasar más tiempo. Necesitamos soluciones reales, y estas vienen el 2 de julio del año 2000. ¿Pero cuánto tiempo requiere Vicente Fox para rescatar a México? Bueno, para echar a andar el proceso de desarrollo, nosotros estamos pensando, comprometiendo que hacia el 4º año de gobierno ya estamos en ese nivel de crecimiento del 7%. Y de ahí para adelante, tanteale. O sea, Vicente va a encarrilar, no es un mago.
Así es, de ninguna manera en 6 años se resuelve el problema del país. El nivel educativo es de 7 años de educación promedio en México. Los países que van adelante traen 14 años de educación promedio. Y puedes ir mejorando ese promedio en 1 décima o 2 décimas cada año. O sea que como van las cosas, para el año 2006, si sigue con el gobierno del PRI, vamos a tener 8 años de educación promedio cuando los países de vanguardia ya van a ir en 15. Las preparatorias al campo, creando el Instituto de Educación Permanente para volver a las aulas esos 40 millones de mexicanos y mexicanas que jamás tuvieron la oportunidad de titularse en primaria o en secundaria. Y la pregunta es, ¿y de dónde la lana, de dónde los recursos para duplicar el presupuesto nacional de la educación? Los recursos nosotros hemos propuesto precisamente tomarlos del ingreso del petróleo. Como todo ser humano aprendemos todos los días, y creo que la experiencia de 4 años de gobierno en Guanajuato fue fundamental, sí, para agarrar el ámbito político, y 30 años, 35 años de estar en economía, en negocios, en empresas, en gobierno, atendiendo también el crecimiento económico, sí me dan una experiencia importante en este terreno. Pero al final, yo creo que lo que requerimos es un presidente de la República con lógica, humanista, que realmente quiera al país y que realmente le preocupe, le interesen los 100 millones de ciudadanos y quiera hacer algo por eso. Eso es mucho más importante que ser economista o que ser genio, como han presumido algunos de nuestros presidentes y que al final nos han dejado bailando sin ningún resultado. Señor, creo que muchas de las preguntas de nuestro público ya han sido respondidas a través de sus respuestas. Le mandan un saludo desde Tangamandapio, Michoacán. Al señor Rubén Mariscal le manda un saludo. Mucho gusto, Rubén. Allá están el montón de llamadas a su favor, gente que lo apoya, gente que está con usted, gente que quiere que usted llegue a la presidencia de la República. Esas son las buenas. Ahora van las malas. Lo vamos a contestar. Ahora van las malas. Guadalupe Rojas, ¿es usted racista? De ninguna manera. Manuel Morales dice, ¿su candidatura es en serio o es un palero? ¿De quién? No es en serio. Para mí no fue fácil tomar esta decisión. La tomé frente a mis hijos. La tomé porque quiero mucho a mis hijos, quiero mucho a los hijos de todos los que me están escuchando y todos los chiquillos de México, y quiero hacer algo por mi México y quiero sacar adelante a México junto con todos ustedes. No corremos el riesgo de que el 2 de julio a las 12 de la noche diga usted a los medios de comunicación, ¿saben qué, compadres? Perdí, como el barbón del puro. No he perdido, siempre he ganado. Pero no corremos el riesgo, vamos a ganarla con no todos corremos los el mexicanos. riesgo, no corremos el riesgo de que a las 12 de la noche les diga, ay, compadres, perdí, ahí muere. Vamos, ¿no? hasta ahorita vamos ganando y vamos Y luego a al llegar rato ahí. se contente con un terreno en uno de los fraccionamientos residenciales de Acapulco, ¿no? Qué bárbaro. No corremos ¿A ese quién te riesgo. refieres? No, yo no sé a quién me No, refiero. no digas nombres. No digo nombres. Fernández no, ¿verdad? No, no es por No, 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 Fernández. Ni Ceballos, nada. Vamos a ganar. María Vamos a Elena ganar Salas porque dice México lo necesita. que una grafóloga analizó la persona de Vicente Fox. El comentario fue que usted es un ególatra, que solo piensa en usted mismo. A mí me afectó el comentario. ¿A usted le afecta? ¿Cómo trabajan las grafólogas? Pues me imagino que por su caligrafía, por su escritura, Por se eso dan ya cuenta de que cambié de usted es un firma. ególatra. ¿Sí? Cambié de firma para que no me Para que descubran. no sea ególatra. Dolores Martínez, ¿por qué se atrevió a tocar la campana de Dolores? Por un recordatorio histórico en ese grito a todos los mexicanos para despertar, para luchar por nuestra independencia. Me parece que hoy podemos repetirlo. Debemos de despertar todos los mexicanos ya de tanto engaño y tanta mentira en que nos han llevado, y sacar adelante a nuestro país. Yo admiro mucho al padre Hidalgo, lo admiro tanto por esa gesta de la independencia como por sus cualidades y habilidades de corte empresarial y de economista. Él generó un proceso de desarrollo económico ahí en toda el área de Dolores Hidalgo impresionante, de puras cooperativas, puros sistemas de pequeño ahorro y puras pequeñas y medianas empresas. Rosa María Gutiérrez, ¿es usted prepotente? No, de ninguna manera. Soy muy emocional y
No soy prepotente para nada. Bien, Alicia Anguiano Rodríguez me pide le entregue esta carta. Aquí hay un sobre también para usted. ¿Alguien quiere saber sobre el salario mínimo? Llegó este fax del Salto de una empresa que tiene problemas laborales. El señor Roberto Leos me pide también que le entregue esto. Y son temas referentes al lago de Chapala. Y hoy por la mañana también muy temprano estuvo aquí conmigo el señor José Luis Rodríguez Michel y también me pidió que le hiciera entrega de este sobre, señor. Dos últimos comentarios de María. Pareces gobernante tú. Parece verdad, María Soledad Anaya. Saludos al señor Vicente Fox, que si quiere ser su compadre. De María Soledad, ahí se la paso al costo, ahí está el teléfono. Ahí le hablamos. Irma Romero, ¿qué pasó con la tequiliza que prometió? El 2 de julio, sí, me regalaron 2 barricas de 1,000 litros cada una en la tequilera esta de Corralejo, ahí en Pénjamo. Ajá. Y ahí están en la barraca grandotota, dice ahí tequila 2000, y esas nos vamos a llevar a Los Pinos en carreta con caballo jalando, las vamos a hacer ahí, y el 2 de junio le ¿alcanzará para metemos. todos? Bueno, No, hasta ya donde pura agua. 2,000 litros de tequila No, que pura agua ya. es una buena cantidad. Ahora, si acá en Jalisco se ponen con otros 2,000 litros, pues ya son 4,000. Ese día va a Son de romper, Guanajuato. ese día va a romper La dieta de agua. la dieta de agua. Sí. Ese día la va Para a mejorar romper. la garganta un poco, ve cómo ando. Oye, yo le quisiera preguntar dos cosas. Una, ¿en quién o en qué cree Vicente Fox? Que sea realmente lo que lo mueve. Bueno, Como ser humano, en lo como ser humano. trascendente creo en un ser superior. En lo humano creo en el país. Creo en el país, en sus recursos, en sus gentes. Y me da tristeza, de veras, me duele que andemos arrastrando la cobija en México. Sales a cualquier otro país, agarras Taiwán, China, Corea, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, España, Francia, Chile, Argentina, y de envidia, caray. No es posible que estando al lado del mercado más grande del mundo, que teniendo el recurso de petróleo que tenemos, que teniendo 100 millones de talentos como tenemos aquí en México, pero además teniendo 15 millones de paisanos, de hermanos nuestros del otro lado de los Estados Unidos, que han triunfado en esa difícil sociedad, que no podamos hacer un país exitoso y triunfador. Nos han faltado los liderazgos, nos ha faltado la voluntad, la decisión de cambiar las cosas. Es el único lugar en el mundo donde un mismo gobierno lleva 70 años. Ahora sí, ni el comunismo duró tanto tiempo. Necesitamos oxigenar la vida pública nacional, necesitamos alternancia en el poder, necesitamos un nuevo gobierno, un nuevo liderazgo para un nuevo siglo. Y eso es lo que va a pasar el 2 de julio del año 2000. ¿Es usted la mejor opción o la menos mala? Bueno, tengo que decir que sí. ¿Pero la No, menos ¿qué mala van o a la decir? mejor? ¿Qué van a decir mis hijos? No dije para qué me metí a esto. Claro que soy la mejor opción. Ahora, por otro lado, entre líneas de entender que es un hombre humanitario, o sea, humanista, trabajador, honesto, honrado, inteligente. ¿En qué trabajaría como hombre? ¿En qué sabes que coger todavía? Muchísimas cosas. Yo todos los días leo, todos los días trato de aprender, busco información, lo tenemos que hacer todos. Hoy en día la velocidad que cambian las cosas, en una semana se vuelve uno obsoleto. A conocer, por ejemplo, que nos esperan 20 años, del año 2000 al 2020, de un gran crecimiento en las economías sumadas de todo el mundo. Y nos esperan por el fuerte impacto de la innovación tecnológica, casas como el Internet, como todo lo que está sucediendo en fibra óptica, en biotecnología y demás. Y por el otro lado, con la globalización está produciendo una sinergia brutal en el mundo, está impulsando crecimiento. Por esto me parece sumamente conformista la posición de la Bastida, pero además egoísta, porque él ya la tiene hecha, pero hay 40 millones de mexicanos que no tienen ni para comer el mismo día de hoy y que necesitamos hacer crecer la economía. Y dice que no hay que hacerla crecer que porque es peligroso. La economía tiene que crecer al 7% y es lo que vamos a hacer Yo me nosotros. refiero al temperamento de carácter del hombre. ¿En qué trabajaría? ¿En qué trabajar? ¿Qué Eres cama? el nombre de Vicente Fox. O sea, en cuanto a tolerancia, no sé. Usted sabe de cuál coger. No, pero ¿para qué digo eso? Pues no soy los del PRI, ¿no pasa? No, cuando no ande de candidato te platico de No, eso. pues luego ya iba a venir. No, ahorita luego me agarran por ahí y me champlean.
Señor Vicente Fox, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias por habernos cedido parte de este tiempo que ya no nos correspondía. Además no lo debía. De cualquier forma, muchísimas gracias y con esto nos despedimos y que tenga usted buen día. Adelante. Esto fue Para Variar con Jorge Águila y Ángeles Hernández. Lo esperamos de lunes a viernes a la misma hora, aquí en Radio Juventud. Para Variar, una producción Mega Radio Guadalajara.